Josué, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Ramón y lo que te quiero platicar sucedió cuando estaba en la prepa. Tenía unos amigos que eran gemelos, Carlos y Josué. Eran mis mejores amigos. Es solo que ellos no estudiaban porque sus papás estaban pasando por una situación económica bastante difícil. Es por eso que ellos pasaban por mí para ir a trabajar medio tiempo al salir yo de la prepa. No era un trabajo difícil, solíamos atender una pequeña paletería a escasas 2 cuadras de mi escuela. Un día Carlos me llamó que no iría a trabajar, ya que se encontraba muy mal de la gripa, pero que no me preocupara que Josué pasaría por mí como siempre, así que le dije que se mejorara y que nos veíamos después. Estaba por terminar mi última clase, cuando se escuchó un golpe terrible y todos corrimos a ver qué era. Al salir me quedé perplejo, no lo podía creer, esa escena era aterradora. Estaba un carro estampado en una de las bardas de la escuela y bajo los neumáticos se encontraba Josué, bañado en sangre. Corrí hacia Josué, gritando y pidiéndole que despertara, que aguantara que todo estaría bien, pero él solo yacía inerte sobre el asfalto. Después de algunos minutos le marqué a Carlos, que por favor viniera que acababan de atropellar a Josué. En eso llegó la policía y la ambulancia y no pudimos dar cuenta de quién lo había atropellado. Se trataba de un par de chicas de escasos 16 años que estaban muy tomadas. Lamentablemente Josué perdió la vida minutos después. Carlos y los papás lloraban inconsolablemente y exigían justicia por lo sucedido. Pero todo era en vano, ya que los papás de aquellas jóvenes tenían bastante dinero. Así que lo único que hicieron fue pagar el funeral y dar todo por terminado. La familia sufría mucho por la pérdida de Josué y no creían justo aquel comportamiento por parte de su familia. Un día Carlos me pidió que fuéramos en la noche a colocar una veladora donde había muerto su hermano, ya que lo estuvo soñando 2 días seguidos y según sus creencias, él necesitaba luz para poder descansar. ¿Y cuál sería nuestra sorpresa? Que al llegar a aquel lugar se encontraban las dos jóvenes hincadas y haciendo oración, sosteniendo un par de veladoras blancas. Carlos se llenó de rabia al verlas y comenzó a gritarles: ¡asesinas! Ellas trataban de calmarlo y cuando por fin lo pudieron conseguir, le platicaron lo siguiente: sabemos que estás muy molesto y con justa razón. ¿Tú crees que no hemos estado pagando lo que le hicimos? Tu hermano no deja de atormentarnos. Él se aparece en todos lados. Él provocó el accidente donde murió mi madre, ya que mi padre jura que tu hermano se le atravesó en la carretera y eso provocó que se volcaran, dijo una de las chicas. Incluso tuvimos que irnos a Estados Unidos. Pensamos que así nos dejaría en paz, pero no es así. Decidimos buscar una persona que nos ayudara, que nos hiciera alguna limpia. Viajamos a Veracruz para que nos viera un curandero y él nos dijo que lo único que podíamos hacer era venir al lugar del accidente y pedirle perdón, hacer una oración por su eterno descanso y esperar que tu hermano nos perdonara. Pero al parecer no quiere. Desde que llegamos, él se la ha pasado manifestándose. Por favor, ayúdame, habla con tu hermano, pídele que nos perdone. Estábamos escuchando atentos cuando vimos pasar a Josué por un lado de ella. Vimos que su rostro se notaba bastante triste y afligido. Carlos le gritó llorando que descansara y que no se preocupara por nada, que él cuidaría de sus padres, que se fuera con Diosito y que ahí lo esperara, ya que algún día él lo alcanzaría. Pero Josué se desvaneció en segundos. Después de ver eso, Carlos les creyó a aquellas jóvenes y desde ese día ellos se reúnen en aquel lugar para rezar por el eterno descanso de Josué. Al parecer, a ellas ya no las molesta tan seguido, pero la gente y Carlos aseguran que aún se puede ver deambulando cerca de donde ocurrió el accidente, con un semblante de tristeza que doblaría al más fuerte, y juran que aún se pueden escuchar sus gritos de dolor. Mi amigo Miguel, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Lo siguiente que te quiero contar es algo que me ha perturbado hasta la fecha. No sé cómo llamarlo o si esto tiene explicación alguna, o fue simple coincidencia. Te contaré exactamente a qué me refiero.
Conocí a mi amigo Miguel porque él era novio de una de mis primas. Lamentablemente su relación no funcionó, pero Miguel y yo nos hicimos muy buenos amigos. Él decía tener un don de ver personas que según él ya habían fallecido. Al principio creía que él solo quería asustarme o hacerme alguna especie de broma, pero conforme lo fui conociendo, me di cuenta que ese tema se lo tomaba con bastante seriedad. Yo empecé a creerle cuando un compañero de la universidad lamentablemente murió en un accidente de tráfico y le pedí a Miguel que si podría acompañarme al velorio. Y justo antes de entrar al velatorio, Miguel me detiene y me dice: Oscar, tu amigo está aquí. Yo, un poco molesto, le dije que no era momento de estar con sus cosas, a lo que Miguel en tono molesto me decía que no mentía, que lo escuchara, ya que su amigo tenía algo importante que decirme. Decidí escucharlo y para comprobar que fuera cierto, pedí a Miguel que me lo describiera y así lo hizo. Lo describió tal cual era. Pablo, yo aún escéptico, creí que era una simple coincidencia y le dije que se lo haría más difícil, que me describiera con qué ropa lo estaban velando y luego de corroborar, escucharía todo lo que según Miguel, Pablo tenía que decir. Muy bien, dijo Miguel, seguro de lo que decía. Tu amigo Pablo trae un traje azul marino, mismo que usaron para hacer chambelanes de su prima Karen. No dije nada, solo sonreí y le dije que entráramos. Avanzábamos unos pasos cuando me dice Miguel: y trae la camisa azul cielo que le regalaste en su cumpleaños. Volteo de inmediato y le digo: ¿cómo es que sabes eso, Miguel? Pablo me lo dijo. Comenzaba a darme bastante miedo. Cuando por fin nos encontramos dentro, le di el pésame a la mamá y con algo de miedo me acerqué al ataúd de Pablo. Juro que casi me desmayo al ver que efectivamente Pablo estaba vestido con el mismo traje y camisa que Miguel me había descrito. Sentí un miedo tremendo, quise desmayarme, comencé a sudar y me faltaba el aire por el miedo que sentía. Decidí salirme a toda prisa de ahí, ya que el miedo me invadía. Miguel corrió tras de mí y me dice: ¿ves? Te dije que no mentía. ¿Pero cómo es que puedes hacer eso, Miguel?, pregunté nervioso. No lo sé, contestó pensativo. Creo que desde niño los veo, pero eso ahora no es lo importante. Pablo dice no tener mucho tiempo y quiere pedirte un favor. ¿Un favor?, pregunté nervioso. ¿Qué clase de favor? Tienes que decirle a su mamá que él antes de morir compró un seguro y todos los papeles están bajo su colchón. Que no se preocupe, que él siempre pensó en ella. Yo le dije que lo haría y que se fuera tranquilo, que jamás abandonaría a su familia. Miguel dijo que él estaba en paz ahora y que podría descansar. Fui de inmediato y se lo hice saber a su mamá, y este ha sido uno de los muchos casos que ha tocado vivir con Miguel. Poco a poco les iré escribiendo otras de mis experiencias con mi amigo Miguel. Recuerda que en la descripción de este video está el link de la página de Anaís Veloz, Historias Macabras para no dormir. Síguela. La duda, escrito por Anaís Veloz, Historias Macabras para no dormir. Todo esto es una pesadilla, decía mi madre, mientras veíamos cómo mi hermano de 16 años colgaba de una de las vigas de su cuarto. Todos mirábamos cómo se mecía su cuerpo amoratado de un lado a otro. Mi tío Esteban, que entró segundos después, llamó inmediatamente a la policía y a los pocos minutos ya estaba el CEMEFO descolgando el cuerpo. A mi madre tuvieron que sedarla, ya que había tenido una crisis y no era para menos, el más joven de sus hijos muerto de esa manera. La policía comenzó a preguntarnos que si él usaba drogas, que si tenía problemas, que si era depresivo, pero todas las respuestas fueron negativas. Mi tío Esteban nos estuvo ayudando con todo lo del funeral, ya que mi madre aún estaba en shock y mi padre, bueno, él estaba bastante nervioso, al igual que María, la esposa de mi tío Esteban. Después del funeral y el novenario, nos sentamos a platicar lo ocurrido ese día, ya que aún quedaban muchas dudas de lo acontecido. Nos sentamos en la sala, mi mamá, mis dos hermanos, mi tío Esteban, su esposa, mi papá y yo.
Lo que todos recordábamos que ese día mi tío nos había llevado a mi mamá y a mí a casa de la abuela. Mis dos hermanos habían tenido partido fuera de la ciudad y cuando le preguntamos a mi padre dónde estaba, cuando mi hermano se suicidó, repentinamente se abrió la puerta de la casa y se prendió el estéreo con la música que le gustaba a mi hermano. Todos nos quedamos mirando fijamente, unos a los otros, pero nadie pudo pronunciar palabra alguna. La esposa de mi tío se puso de pie y pudimos escuchar claramente cómo alguien gritó su nombre. Ella al oír eso salió corriendo de la casa, inmediatamente, y desde ese día no ha vuelto a entrar. Dice que no soporta sentir la presencia de mi hermano, ya que hasta la fecha aún se puede seguir viendo la sombra de mi hermano, como se mece, cual si fuera un péndulo. También lo hemos escuchado llorar, y eso nos parte el alma a todos nosotros. Incluso mi tío Esteban jura verlo deambulando por su casa. No quiero juzgar a nadie, pero mis hermanos y yo tenemos nuestras sospechas. Dudamos de mi padre y de mi tía María. Si alguien supiera cómo poder contactar con mi hermano para saber qué fue lo que realmente pasó y así por fin pueda descansar en paz. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu pulgar arriba y un bonito comentario. Mariana, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Nora. Mi relato es muy pequeño pero muy difícil de olvidar. Hace un año, mi hijo Esteban de 8 años tuvo un pequeño accidente. Se cayó de una bicicleta y tuvo varios golpes y raspones, por lo cual lo tuve que llevar al hospital general. Al llegar ingresaron a mi hijo de inmediato, comenzaron por limpiarle las heridas y fue donde se dieron cuenta que podría tener una posible fractura en el brazo derecho, por lo cual me pidieron que esperara afuera. Fui y me senté un rato cuando de repente se siente una niña de escasos 7 años a mi lado, bastante golpeada y con un suero en su pequeña y frágil manita. Hola, me dijo sonriendo. Me llamo Mariana. Hola Mariana, le contesté. Yo me llamo Nora. ¿Y qué haces aquí?, me preguntó sin perder tiempo. Me causó tanta ternura su interés hacia conmigo, una perfecta desconocida. Vine a traer a mi hijo que está igual de lastimado que tú. Me miró por un momento sin decir palabra alguna. Después de unos segundos, me dijo, tú también golpeaste a tu hijo. Reí nerviosa y le hice saber que mi hijo había tenido un accidente, que por eso me encontraba ahí. Y le pregunté, ¿y a ti qué te pasó, Mariana? A mí me pegó mi papito porque me porté mal. Pero sabes, Nora, yo lo sigo queriendo mucho. Se lo puedes decir, lo puedes hacer por mí. ¿Y por qué no se lo dices tú? Si tienes miedo, yo te puedo acompañar. Pero ella me dijo que no, pues creía que su papá seguía enojado con ella. Entonces fue que accedí y le pregunté que dónde estaba. Y ella me señaló afuera, hablando con la policía. Decidí ir de inmediato, ya que no tardaría mi hijo en salir. Estaba el señor discutiendo y llorando con la policía. Creí que era muy buen momento para calmar los ánimos. El señor se veía que estaba arrepentido de lo que había hecho, así que me acerqué y me presenté. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Nora, y Mariana me pidió que le dijera por favor que lo perdonaba, y que lamenta haberlo hecho enfadar, que cuando salga de aquí se portará mejor. Suspiré y sentí como me quitaba un peso de encima. Cuando veo que el hombre se acerca a uno de los policías y le arrebata el arma, dándose un balazo justo frente a nosotros. No podía creer que lo había hecho. Pensé que esto lo pondría mejor, así que quedé totalmente en shock y me desmayé. Cuando desperté, estaba mi esposo al lado mío y me dijo que no me preocupara, que todo estaba bien, que el niño estaba en casa de mi mamá. Eso me tranquilizó bastante. Ya más calmada, mi esposo me explicó que el señor lo estaban deteniendo porque su hija había fallecido a causa de los golpes que le habría propinado. No podía creer todo lo que mi esposo me estaba contando. La siguiente noche soñé con Mariana y la veía totalmente feliz. Y me dio las gracias y me dijo que ahora jugaba de nuevo con su papá.
Nunca más volví a verla o soñar con ella, pero es algo que hasta la fecha no he podido superar. El taxi, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Roberto Hernández y tengo 45 años. Hace 5 años exactamente fui diagnosticado con diabetes. Sé que deben estar preguntándose el por qué este señor nos escribe, si este es un canal de eventos paranormales, pero cuando les cuente el motivo de mi enfermedad, entenderán todo. Soy originario de Mazatlán, Sinaloa, y tengo el oficio de ser taxista. Mi jornada laboral usualmente empieza a partir de las 9 de la noche, ya que la mayoría de mis clientes son turistas o personales de los bares y discotecas de la región. Un sábado por la madrugada hacía mi recorrido habitual cuando una joven en aparente estado de ebriedad me hace la parada, a orillas del malecón, cosa que para mí no era extraño. La joven se subió, aún con una cerveza en la mano, y me dice sonriente que si la podía llevar a su hotel, ya que ella se había quedado dormida y sus amigos la habían dejado ahí. Así lo hice. Puse en marcha mi taxi y a unos metros vi un accidente terrible que aún a estas fechas me produce bastantes escalofríos, el solo hecho de recordarlo. Estaba totalmente acordonada la zona, era un caos terrible. Le dije a la señorita que me esperara un momento, quería preguntarle a alguno de los policías si podría dejarnos pasar. Ella solo asintió con la cabeza. Me bajé del taxi y caminé hacia los policías. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que justo en ese momento los cuerpos de protección civil estaban bajando el cuerpo de una joven que se encontraba en el auto impactado. No lo podía creer. Era la misma joven que yo traía en el taxi. La pobre muchacha estaba partida por la mitad. Fue tan fuerte el impacto que la muchacha quedó prensada y solo pudieron sacar el torso para arriba. En ese momento me quedé pasmado. Quise creer que por lo fuerte de la escena, mis nervios me estaban jugando una mala pasada. Corrí a mi taxi para verificar que estuviera la pasajera, pero no había nadie, ni la joven ni la cerveza. En ese momento me desmayé y no supe más de aquel suceso. A la mañana siguiente desperté en el hospital. Ahí estaba mi esposa muy preocupada por lo sucedido. No saben el gusto que me dio de verla. La tomé de la mano y comencé a relatarle lo que había pasado la noche anterior. Ella me escuchaba aterrada y al terminar mi relato, ella me contó acerca del accidente. Eran 5 jóvenes no mayores de 25 años. Venían en estado de ebriedad y a exceso de velocidad. Se impactaron con un camión de 3 toneladas. Le fue imposible frenar, pero solo murió una joven que venía dormida. Lo bueno que ni sufrió, lo dijo en tono de consuelo, y con lo que cuentas, yo creo que ni cuenta se dio de lo que le sucedió. El doctor me dio de alta y me diagnosticaron con diabetes por un susto. Muchos compañeros se burlaban de mi historia, hasta que uno que otro les tocó ver lo mismo que yo. Relatan que una joven le hace la parada en la orilla del malecón, y justo avanzando unos metros, la joven desaparece. La mayoría dicen que no cruzan palabra alguna, otros que solo asienten con la cabeza, pero nadie le ha tocado vivir lo que yo pasé esa noche. Todos los días le pido a Dios por el alma de esa joven, y ojalá y nunca les toque brindarle servicio alguno. Gracias. Espero que te haya gustado este pequeño relato. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Trovadores, quiero hacer una invitación muy especial al canal Rebeca Cazadora de Misterio, autor del siguiente relato que vas a escuchar. Ve y suscríbete activando la campanita de notificaciones. Te dejo el link en la descripción de este video, así como en el comentario fijado. Sería genial que te suscribas, porque tiene un contenido de calidad muy interesante. Coleccionista de mujeres, escrito por Rebeca, Cazadora de Misterios. Una tarde estaba caminando cerca de mi terreno y entre tierra y basura me percaté que había algo como un pie. Me pareció raro, pero me acerqué, saqué un poco de tierra y así era. Había un cuerpo enterrado.
Llamé a la policía y ellos descubrieron que era una mujer aproximadamente de unos 25 años. Estaba su cuerpo muy moreteado y según ellos, fue víctima de violación y tortura por las marcas en su cuerpo. No tenía mucho tiempo de estar ahí enterrado, ya que aún no estaba en descomposición. Pasó el tiempo y volvieron a encontrar otro cuerpo, en el mismo estado que la chica anterior. Al parecer estábamos hablando ya de un asesino en serie. La gente de mi zona estaba en alerta y con miedo. Las mujeres ya no andaban solas, pero lo extraño es que seguían apareciendo más cuerpos. Yo vivo en un descampado y en ese lugar, que es tierra, vivimos aproximadamente 200 familias. Algunos tienen criaderos de pollos, chanchos. El miedo hizo que formemos un grupo de vigilancia de noche entre los varones. Un día en plena guardia, un compañero vio a un hombre de forma sospechosa que tiró algo en una especie de barranco. Tocó su pito y puso en alerta a los demás. Empezó la persecución de este hombre. Otros se quedaron en el lugar donde tiró algo y pues era otro cuerpo. Al parecer este hombre era de la zona, ya que conocía muy bien por dónde meterse y escaparse. La policía empezó a apoyarnos en la seguridad mientras hacían sus investigaciones. Un día estaba de guardia y en un momento otro sentí un golpe en la cabeza. Desperté en un cuarto junto al cuerpo de una mujer encadenada, desnuda, y yo también. Me habían tendido una trampa. Me estaban incriminando. Los cuerpos, todo apuntaba a mí. Me sacaron esposado del cuarto, por más que decía que yo no era el culpable. Que alguien me golpeó la cabeza y aparecía ahí. No me escuchaban. Solo vi odio en los rostros de mis vecinos y de la policía. Algunos gritaban: «¡Mátenlo! ¡Dejen que nosotros hagamos justicia!». La policía me decía: «Te agarramos, enfermo. De esta no te saca nadie». Nadie me quería oír. Trataba de decir que yo no hice nada. Cuando me estaban llevando y como la gente estaba embravecida, se estaban amotinando, así que logré escaparme y correr. Corrí como si me persiguiera el mismo diablo. Encontré una tabla y me senté y me lancé en el terral. Llegué de esa forma a la parte más baja y alejada del pueblo. A lo lejos miré una cabaña, así que pensé refugiarme en ese lugar. Entre golpes y caídas llegué cuesta abajo. Logré sacarme las esposas. Entré a la cabaña. Se veía que alguien vivía ahí, pero no estaba en ese momento. Salí por la parte de atrás y tenía un criadero de cerdos y pollos. Lo extraño que era muy grande. Cuando sentí un ruido, me subí al techo y empecé a ver quién llegaba. Pensé que era la policía, pero no. Era un hombre no mayor de 35 años, alto y con textura gruesa. Dejó unas maderas en la entrada y fue a darle agua a sus animales. Empecé a caminar por el techo. Yo era de contextura delgada, así que no hacía mucho ruido pisar la madera del techo. Empecé a avanzar para ver a dónde me llevaba y poder seguir mi camino. Empecé a mirar del techo una habitación de la que salía un olor muy fétido. Era de día, había luz y se podía ver casi todo, ya que la habitación no tenía puerta y el techo tenía rendijas. Empecé a mirar y vi una cama sucia, el piso sucio. Miró bien y había una mujer. Dios mío, era una mujer y estaba desnuda, tirada en el piso entre agua y orina, no sabría decir. Estaba todo realmente sucio, con heces, platos de comida podrida. La mujer estaba esposada y no sé si estaría muerta o desmayada. Continué mirando las otras habitaciones y había más mujeres, todas en el mismo estado. Una me sorprendió muchísimo. Estaba tan delgada, se le notaban los huesos y tenía los ojos totalmente blancos. Este tipo al parecer era el enfermo. Las tenía presas para ultrajarlas y después matarlas, o morían de tanto abuso y hambre. Era un maldito.
Yo quería sacar a esas mujeres de ahí, pero ¿cómo enfrentarme si yo era un tipo muy delgado y este era alto y grueso? Terminaría muerto. Solo esperé que este hombre volviera a salir o a dormirse. Lamentablemente fui testigo de una de sus asquerosas violaciones a dos de las chicas. Ellas estaban tan débiles que no podían ni gritar. Les tiró agua fría para que reaccionaran. Las subió a la cama e hizo lo que quiso. Al terminar las dejó ahí y se fue a su cabaña, creo que a dormir. En ese momento intenté bajar para salir de ahí y buscar ayuda. Cuando en eso pisó una parte que hizo ruido, salté y corrí lo más que pude. Este tipo intentó alcanzarme, pero no pudo. Aún con miedo y todo, llegué a la policía. Les expliqué todo lo que vi. Unos que me conocían y sabían que yo no era responsable de esas muertes me creyeron y fueron al lugar, ya que les expliqué. Se dieron con la sorpresa que este tipo estaba tratando de quemar todo para no dejar rastros. Parte se estaba quemando, pero por gracia de Dios no todo. Lo encontraron ahí y trataron de apresarlo, pero me cuentan que este tipo sacó un rifle, ya que no quiso rendirse. Terminó abatido con más de 5 balas. Los policías llamaron a más compañeros, ya que pudieron ver las habitaciones donde estaban las mujeres. Lograron sacar a 10 mujeres, de las que solo 2, que al parecer no tenían mucho tiempo en ese lugar. Esta noticia aterró no solo a la gente del lugar, sino a noticieros extranjeros. Este tipo fue llamado el coleccionista de mujeres. Yo fui declarado libre, pero ¿saben qué? Les confieso, no puedo dormir. No puedo quitarme de la cabeza a esa muchacha de los ojos blancos. Fue la escena más escalofriante que vi en mi vida. Aunque los vecinos ya pueden dormir tranquilos, yo llevo meses sin poder hacerlo. Esa muchacha aparece cada que cierro los ojos y la verdad ya no puedo más. Decidí quitarme la vida. Sé que solo así podré dejar de verla y descansar en paz. Antes de continuar con el siguiente relato, recuerda darle fuerte al botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. En la descripción del video y comentario fijado está el link del canal de Rebeca, Cazadora de Misterios. No olvides suscribirte. El autor del siguiente relato, Alex Morales Gómez, terror y misterio. Síguelo. Enterrada con cadenas. Se decía que aquella mujer fue enterrada, amarrada y con cadenas, porque era tanta su maldad y su poder que temían que pudiera volver de la muerte. Muchos aseguraban que era bruja, otros que un vampiro, unos más temerosos que era el mismo demonio. Se hablaba de cómo había sido enterrada, pero nadie sabía en verdad cómo estaba, ya que de eso hacía muchos años. Una anciana todos los días madrugaba a misa y aseguraba que oraba para que los protegiera de esa mujer malvada, porque cuando pasaran 100 años de su entierro, volvería al mundo y traería mucha maldad. Las personas siempre creyeron que era una loca. La historia de la enterrada con cadenas era eso, una historia que se habían inventado para asustar a niños, borrachos, pescadores, pero la realidad es que pocos creían en aquello. Supieron en el pueblo que se cumplían los 100 años, porque la anciana lo gritó a los 4 vientos. Desde la primera misa estaba en la entrada, antes de abrir la iglesia, orando y gritando a voz en cuello que aquella volvería a la vida. Las personas no le prestaban atención, como siempre decían que estaba loca. Ese día una densa niebla cubrió todo el poblado. Desde las 4 de la tarde, todo se fue volviendo oscuridad. Los lugareños pronto estuvieron encerrados en sus casas. Algo maligno rondaba el ambiente. Se empezó a decir que tal vez la loca tenía razón y la enterrada con cadenas volvería a la vida. Poco después de caer la noche llegó la tempestad, una como nunca antes se había visto, un huracán que silbaba por entre los techos. Este iba arrancando árboles a su paso.
Afuera se escuchaba como si alguien gritara. Después dirían todos que pensaron que era el viento. La tempestad destruyó todo a su paso, cultivos y muchas viviendas. Las personas madrugaron a ver los estragos. Todos se reunieron en la entrada de la iglesia. Los que los llevaba allí era al ver la multitud reunida. Se reunían a presenciar una imagen macabra y sangrienta. En la entrada de la iglesia estaba la loca. Le habían arrancado la lengua. De esta venía pegado a varias partes del sistema digestivo. Era un espectáculo horrendo. Su lengua estaba tirada a un lado del cuerpo. El cadáver de esta tenía los ojos desencajados. Parecía que a la hora de morir estaba más aterrada por lo que vio que por el dolor que le debió producir el arrancar su lengua. Las personas del pueblo obligaron al sacerdote a desenterrar el cadáver de la enterrada con cadenas. Querían estar seguros que ésta seguía en su tumba. Solo después de muerta le estaban creyendo a la loca. Todos sabían cuál era la tumba, así que fueron allí, sacaron y destaparon el féretro. No lo podían creer, estaba vacío. Allí solo estaban las cadenas. Alguien había abierto sus candados. Aquella, fuera lo que fuera, había vuelto a la vida. A la hora de revisar la casa de la anciana loca, una sorpresa más les esperaba. En la cama de esta estaban las llaves de los candados que ataron a ese ser malvado. No sabían qué hacer, no sabían si atacaría a alguien más, pero con el tiempo, al ver que no pasaba nada, se fueron olvidando de ella. Hoy en día solo se habla de que la que volvió a la vida, ya nada se dice de la loca, ni de la que fue enterrada con cadena, porque era un ser malvado. Morales, terror y misterio. Síguelo. La iglesia del demonio. En el pequeño pueblo de gente humilde y trabajadora, no había una iglesia, ni una pequeña capilla. Las personas como buenos creyentes se reunían a rezar en cualquier lugar. El alcalde, viendo esto, enviaba cada fin de mes una carta a la capital, a un cardenal amigo de él. Este le respondía que pronto estaría allí un sacerdote. Fue así que de tanto insistir el alcalde y por su lado el cardenal, que enviaron a un sacerdote recién llegado de la madre patria. Sí, así como se lee, un sacerdote español fue el encargado de tan ardua labor. Muy pronto se puso manos a la obra y construyó la mejor iglesia de toda la región. Como contaba con el apoyo de la curia, sus recursos eran ilimitados, así que lo que se edificó fue una gran catedral. Con lo que el sacerdote no contaba es que sus feligreses no querían entrar a tan majestuosa iglesia. Ellos eran gente humilde y la mayoría andaban descalzos. Para ellos era casi que impensable entrar en un lugar tan hermoso. El sacerdote insistía, los invitaba, les imploraba, pero ellos no pasaban de la entrada. Allí debió celebrar sus primeras Eucaristías. El sacerdote en las noches oraba y lloraba. Su palabra no ayudaba a que estas personas perdieran esos temores. Le pidió a Dios más de una noche. Se flageló con un látigo de 6 ramales para que Dios viera en él un verdadero pastor de almas. Pero Dios nunca lo escuchó, o al menos eso creía él. Una noche especialmente lluviosa, le pidió al diablo que le diera el don de la palabra, que le ayudara a hacer que sus feligreses entraran a la iglesia. No lo hizo con el convencimiento de que estaba ofreciendo su propia alma. Más bien, lo hacía por desesperación. Cuando hubo dicho estas palabras, más bien fue que se las pensó. Escuchó 3 golpes en la puerta, corrió a abrir. Pensó que uno de sus hermanos lo necesitaba. Tenía que ser algo delicado para que se atreviera a ir en medio de ese aguacero. Cuando abrió, lo que vio fue un niño de unos 8 años, algo muy común en esos lugares, enviar niños a dar razones. Lo extraño de este en particular es que no estaba mojado, estaba completamente seco a pesar de la lluvia que caía. El niño, sin saludar, le dijo: "El pacto está hecho". Desapareció en medio de la lluvia y la oscuridad.
A partir de ese momento, las personas perdieron todo escrúpulo de entrar en aquel lugar tan hermoso. La iglesia se abarrotaba de personas humildes, descalzas. El sacerdote estaba feliz y lleno de armonía. Los feligreses sentían que en verdad tenían un representante de Dios. Fue tanta la fama y acogida que la ceremonia de los domingos a mediodía se hizo tan famosa que no solo las personas del pueblo iban sin falta de ninguno, también acudían de pueblos aledaños. El alcalde estaba feliz. Esta buena obra le haría ganar de nuevo la alcaldía. El cardenal estaba más alegre aún. Los rumores de aquel lejano pueblo llegaban a la curia en la capital y de allí al Vaticano. Pronto este último sería su lugar de estadía. Así pasaron días, meses y años. El alcalde fue reelegido, el cardenal fue trasladado a Roma y el sacerdote rayaba en la santidad. Una noche, a eso de las 8, el sacerdote volvía de comer donde una amiga. Se sentía pleno, el hombre más alegre del mundo. Cuando a unos 30 metros lo vio, era el mismo niño. En su cara angelical se dibujaba una sonrisa malvada. El sacerdote había olvidado lo de aquella noche, pero ahí lo recordó todo y se llenó de terror. Corrió a la iglesia. Allí era el único lugar donde se sentía protegido. El niño lo siguió. No corría, caminaba despacio, pero a medida que caminaba se iba haciendo más grande, más y más grande. Cuando llegó a la iglesia, era tan grande que cubría a esta por completo. Esa noche, no saben a ciencia cierta qué ocurrió, pero después de las 3 de la madrugada, empezaron a doblar las campanas. Algunos feligreses, sin saber lo que ocurría, fueron a ver y encontraron al sacerdote colgado del campanario. Se había ahorcado. Las personas del pueblo estaban consternadas con aquel suceso. Después de esto, enviaron a varios sacerdotes en reemplazo del que se había suicidado, pero pronto renunciaban, no solo porque después de las 3 a.m. siempre suenan las campanas, también porque aseguraban que ven al sacerdote colgado del campanario, y muchas veces se ve un niño con una risa malvada parada en el altar mayor. Fue así que con el tiempo no volvieron a enviar ningún sacerdote allí. Los feligreses cerraron aquella iglesia a cal y canto, porque dicen que ésta pertenece al demonio. Con los años fue abandonada por completo. Nadie entra allí. Es más, nadie se atreve ni siquiera a pasar cerca, porque aseguran que allí ven al sacerdote junto con el niño con el que hizo el pacto. Ellos están convencidos que en esa iglesia vive el demonio. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor del siguiente relato, nuestro querido escritor Alex Morales Gómez. Síguelo. De madrugada. Estoy esperando el autobús. Es de madrugada y aún no sale el sol. El primer transporte pasa a eso de las 5:30. Miro mi reloj por inercia. Sé que es temprano y que llegué a tiempo como casi siempre. Una mujer joven se hace a mi lado. Casi conozco a todas las personas que toman el autobús a esa hora. Estoy seguro que aquella mujer no es una de ellas. Está cubierta con una capota, al parecer para protegerse del frío. No me mira, su mirada está en el piso. Pasa pocos minutos cuando ella levanta la mirada. Como dije antes, por su cuerpo se veía que era una mujer joven, y en verdad que lo era, joven y muy bonita. Al cruzar nuestras miradas me sonríe, pero no es una sonrisa de cordialidad, es una sonrisa misteriosa. Rehuyo su mirada. Algo no me gusta de ella. Cuando miro a otro lado, siento una opresión en el pecho. Siento cuando pierdo mi respiración y con ella el conocimiento. Me voy de bruces al piso. La veo a ella y mirando, tan bella, tan joven, tan malvada. Me llevan al hospital en una ambulancia. No me prestan atención. Una chica le dice al otro paramédico: todo esto es por protocolo, pero este ya está muerto. ¿Muerto? No puede ser. Quiero gritarles que sigo vivo, que me doy cuenta de todo.
En mi mente grita auxilio, auxilio, pero solo es en mi mente. Entran conmigo, bueno, con mi cuerpo. Para ellos estoy muerto. Me dejan en una camilla, llenan papeles y me entregan como cadáver. Siento cuando corren la camilla por un pasillo. De un momento a otro me veo detrás de la camilla. Un hombre grande me lleva, o al menos mi cuerpo. Yo me puedo ver ahí tirado. Veo cuando me entran a la morgue. Quiero sacudir al tipo para que dé media vuelta con mi cuerpo, pero traspaso su cuerpo. Lo entiendo todo. Estoy muerto en verdad. Soy un fantasma. Nunca creí que algo así pudiera pasar. Me quedé ahí al lado de mi cuerpo. Escucho afuera cuando dicen que ya le avisaron a los familiares, mi madre y mi hermana. No sé qué hacer. En mi nuevo rol como fantasma, estoy ahí mirándome. Cuando veo una figura al lado de la camilla, es ella, la mujer de la parada del autobús. Mira mi cuerpo y después levanta la mirada hacia mí. Me sonríe de nuevo, esa sonrisa malvada. Siento la opresión de nuevo en el pecho, pero ya no estoy ahí parado. Estoy dentro de mi cuerpo. Tengo los ojos cerrados, así que no puedo decir qué pasó con la mujer. Escucho unos pasos y la voz de una mujer que dice: por Dios, este está vivo. Siento cómo corren conmigo por un pasillo. Varias voces gritan y dan órdenes. Me ponen oxígeno, me pinchan un brazo, me pasan una cama. Estoy de nuevo en este mundo. No soy un fantasma. Pasé 12 días en coma, pero dándome cuenta de todo. Desperté a medianoche. Sabía que iban 12 días. Los había contado en mi mente. En esos días escuché a mi hermana y a mi madre llorar y reír. Entre ambas se daban ánimos por mi recuperación. Cuando despierto estoy solo, o al menos así lo creí de primer momento. Pero al fijarme en un rincón oscuro, ella estaba ahí. La mujer aquella me mira y sonríe. Esa misma sonrisa malvada y tenebrosa. Me llevo la mano al pecho por inercia. No siento nada. Solo pienso que aquella mujer ha vuelto a terminar su trabajo, pero ella se desvanece en la oscuridad, desaparece. A eso de las 4 a.m. pasa una enfermera y al verme despierto me saluda y corre a dar parte a un médico. Los médicos están felices por mi despertar. Llaman a mi familia. Estas lloran y ríen, me abrazan, me besan. 3 días más pasé en observación. Me dieron de alta en perfecto estado de salud. En todo este tiempo los médicos no pudieron explicar qué me afectaba la salud. Estaba sano. Después de esto seguí mi vida normal, aunque cada que espero el autobús en las mañanas, siento el terror de volverme a encontrar con ella. Hemos llegado a la llamada de Paco, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Victoria y lo que te voy a relatar es completamente cierto. Solo te pido que por respeto a las familias de las demás personas involucradas no publiques los nombres reales ni las fechas exactas. Había quedado con 3 amigos de ir a la fiesta de cumpleaños de Lucy, una amiga de la escuela. Paco, Ernesto y David pasarían por mí, a mi casa a las 10 de la noche, así que decidí tomarme mi tiempo para arreglarme. Cuando suena mi teléfono y era Lucy, diciéndome que si no pensábamos ir a su fiesta, que ya era tarde, y cuando vi el reloj, eran casi las 10:30 de la noche. El tiempo se me había pasado volando. Así que un poco apenada le dije a Lucy que ya íbamos en camino. Furiosa le marqué a Paco, le dije que ya era muy tarde. Él se escuchaba algo tomado, pero estaba muy contento. Me dijo que estaban a 10 minutos de mi casa, que no me enojara, que se les habían atravesado unas cuantas cervezas. Les dije que se vinieran con cuidado, ya que alcanzaba a escuchar que Ernesto y David también estaban algo tomados. Así pasaron varios minutos y ellos no llegaban. A las 12 de la noche me grita mi mamá que me ponga la pijama, que ya es muy tarde para salir. Volví a marcarle a Paco para reclamarle el por qué su culpa no iría a la fiesta, pero esta vez no contestó, solo sonaba el buzón. Le marqué a Ernesto y a David y también me mandaron a buzón. Les escribí un mensaje que si no me querían llevar me lo hubieran dicho,
y que esperaba que se divirtiera mucho. Me quedé dormida de tanto llorar. A las 3 de la mañana me despertó el celular. Era una llamada de Paco, pero como estaba muy molesta decidí no contestar y seguir durmiendo. En la mañana muy temprano me despierta mi mamá para darme la noticia que Paco, Ernesto y David habían tenido un accidente y que lamentablemente los tres habían muerto. No lo podía creer, me quería volver loca. Por la tarde asistimos al funeral y justo cuando estaba por entrar me entró una llamada del número de Paco. Respondí de inmediato pero nadie contestaba. Supuse que era su mamá que intentaba llamarme y al acercarme a ella para darle el pésame, le dije que necesitaba algo, a lo que ella extrañada me dijo que por qué lo preguntaba. Y le respondí que por la llamada que me había hecho del celular de Paco minutos atrás. Ella aún sin poder creer lo que decía, saqué mi teléfono y le mostré la llamada. Pero la mamá de Paco me contó que no encontraron ningún teléfono. Incluso le faltaban bastantes piezas al carro por la volcadura tan fuerte que sufrieron. Me quedé algo intrigada. Le hice el comentario que Paco me había llamado minutos antes del accidente, pero como estaba molesta no le contesté. ¿Y a qué hora fue que te llamó mi hijo, Victoria? Como a las 3 de la mañana, señora. Eso no puede ser posible. El accidente ocurrió a las 11 de la noche y murieron al instante. Me quedé sin palabras. La señora se levantó para acercarse al ataúd de su hijo y se llevó mi celular sin darse cuenta. Cuando de repente comenzó a sonar mi celular y al darse cuenta la señora comenzó a gritar: «Es Paco, Victoria». Todos los presentes se acercaron a ver el alboroto y se dieron cuenta de lo que decía era verdad. Por más que la mamá le hablaba, jamás hubo respuesta. Después del funeral, mis padres tuvieron que irse a quedar a casa de mi abuelita, así que tendría que quedarme sola en casa. Motivo por el cual invité a Lucy para consolarnos mutuamente, ya que ambas éramos muy amigas de ellos. Serían las 2 de la mañana cuando unos golpes en la puerta nos despertaron. Abrí a toda prisa, creyendo que le había pasado algo a la abuela. Pero cuál fue mi sorpresa al ver que no había nadie. Cerré la puerta nuevamente y justo cuando estaba por dormir nuevamente se comenzó a escuchar música muy fuerte. Y nuevamente los golpes. Esta vez no abrí. Pensé que sería algún ebrio que se había equivocado de dirección. A la mañana siguiente llegaron los padres de Lucy, pero ella sí que salía a despedirla. Y cuando estaba por cerrar la puerta, me grita Amanda, mi vecina: «Victoria, ¿pero qué escándalo traías anoche con esos muchachos?» «No entiendo, señora Amanda, ¿a qué se refiere?» «Pues a qué va a ser, muchacha, tus 3 amigotes con los que siempre andas. Estaban de fiesta con la musicota y te has de ver enojado, porque ellos tocaban y tú nomás no les abrías la puerta. Pero que te quede bien claro, Victoria, a la otra le hablo a la policía». En ese momento solté el llanto y la señora Amanda se acercó y comenzó a decir que no era para tanto, que solo quería asustarme, que no nos haría nada, ni a mí ni a mis amigos. «No es por eso que lloro, señora Amanda». «Entonces, Victoria, ¿qué pasa?» «Es que mis amigos murieron en un accidente y apenas ayer los sepultamos. Mi vecina se fue sin decir palabra alguna y desde ese día no me habla. Les pido a quien lea esto me ayuden, por favor. Ya es casi 1 año que sigo recibiendo llamadas sin que nadie conteste y aún siguen tocando la puerta por las noches». Mi amigo Miguel, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Lo siguiente que te quiero contar es algo que me ha perturbado hasta la fecha. No sé cómo llamarlo o si esto tiene explicación alguna, o fue simple coincidencia. Te contaré exactamente a qué me refiero. Conocí a mi amigo Miguel porque él era novio de una de mis primas. Lamentablemente su relación no funcionó, pero Miguel y yo nos hicimos muy buenos amigos. Él decía tener un don de ver personas que según él ya habían fallecido. Al principio creía que él solo quería asustarme o hacerme alguna especie de broma, pero conforme lo fui conociendo, me di cuenta que ese tema se lo tomaba con bastante seriedad. Yo empecé a creerle cuando un compañero de la universidad lamentablemente murió en un accidente de tráfico y le pedí a Miguel que si podría acompañarme al velorio.
Y justo antes de entrar al velatorio, Miguel me detiene y me dice: Oscar, tu amigo está aquí. Yo, un poco molesto, le dije que no era momento de estar con sus cosas, a lo que Miguel en tono molesto me decía que no mentía, que lo escuchara, ya que su amigo tenía algo importante que decirme. Decidí escucharlo y para comprobar que fuera cierto, pedí a Miguel que me lo describiera y así lo hizo. Lo describió tal cual era. Pablo, yo, aún escéptico, creí que era una simple coincidencia y le dije que se lo haría más difícil, que me describiera con qué ropa lo estaban velando y luego de corroborar, escucharía todo lo que según Miguel, Pablo tenía que decir. Muy bien, dijo Miguel, seguro de lo que decía. Tu amigo Pablo trae un traje azul marino, mismo que usaron para ser chambelanes de su prima Karen. No dije nada, solo sonreí y le dije que entráramos. Avanzábamos unos pasos cuando me dice Miguel: y trae la camisa azul cielo que le regalaste en su cumpleaños. Volteo de inmediato y le digo: ¿cómo es que sabes eso, Miguel? Pablo me lo dijo. Comenzaba a darme bastante miedo. Cuando por fin nos encontramos dentro, le di el pésame a la mamá y con algo de miedo me acerqué al ataúd de Pablo. Juro que casi me desmayo al ver que efectivamente Pablo estaba vestido con el mismo traje y camisa que Miguel me había descrito. Sentí un miedo tremendo, quise desmayarme, comencé a sudar y me faltaba el aire por el miedo que sentía. Decidí salirme a toda prisa de ahí, ya que el miedo me invadía. Miguel corrió tras de mí y me dice: ¿ves? Te dije que no mentía. ¿Pero cómo es que puedes hacer eso, Miguel?, pregunté nervioso. No lo sé, contestó pensativo. Creo que desde niño los veo, pero eso ahora no es lo importante. Pablo dice no tener mucho tiempo y quiere pedirte un favor. ¿Un favor?, pregunté nervioso. ¿Qué clase de favor? Tienes que decirle a su mamá que él antes de morir compró un seguro y todos los papeles están bajo su colchón. Que no se preocupe, que él siempre pensó en ella. Yo le dije que lo haría y que se fuera tranquilo, que jamás abandonaría a su familia. Miguel dijo que él estaba en paz ahora y que podría descansar. Fui de inmediato y se lo hice saber a su mamá, y este ha sido uno de los muchos casos que ha tocado vivir con Miguel. Poco a poco les iré escribiendo otras de mis experiencias con mi amigo Miguel. Recuerda que en la descripción de este video está el link de la página de Anaís Veloz, Historias Macabras para no dormir. Síguela. La mejor forma de apoyar el canal es dejando un like y un bonito comentario. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Feliz. La duda, escrito por Anaís Veloz, Historias Macabras para no dormir. Todo esto es una pesadilla, decía mi madre, mientras veíamos cómo mi hermano de 16 años colgaba de una de las vigas de su cuarto. Todos mirábamos cómo se mecía su cuerpo amoratado de un lado a otro. Mi tío Esteban, que entró segundos después, llamó inmediatamente a la policía y a los pocos minutos ya estaba el CEMEFO descolgando el cuerpo. A mi madre tuvieron que sedarla, ya que había tenido una crisis y no era para menos, el más joven de sus hijos muerto de esa manera. La policía comenzó a preguntarnos que si él usaba drogas, que si tenía problemas, que si era depresivo, pero todas las respuestas fueron negativas. Mi tío Esteban nos estuvo ayudando con todo lo del funeral, ya que mi madre aún estaba en shock y mi padre, bueno, él estaba bastante nervioso, al igual que María, la esposa de mi tío Esteban. Después del funeral y el novenario, nos sentamos a platicar lo ocurrido ese día, ya que aún quedaban muchas dudas de lo acontecido. Nos sentamos en la sala, mi mamá, mis dos hermanos, mi tío Esteban, su esposa, mi papá y yo. Lo que todos recordábamos que ese día mi tío nos había llevado a mi mamá y a mí a casa de la abuela. Mis dos hermanos habían tenido partido fuera de la ciudad y cuando le preguntamos a mi padre dónde estaba, cuando mi hermano se suicidó, repentinamente se abrió la puerta de la casa y se prendió el estéreo con la música que le gustaba a mi hermano.
Todos nos quedamos mirando fijamente, unos a los otros, pero nadie pudo pronunciar palabra alguna. La esposa de mi tío se puso de pie y pudimos escuchar claramente cómo alguien gritó su nombre. Ella al oír eso salió corriendo de la casa, inmediatamente, y desde ese día no ha vuelto a entrar. Dice que no soporta sentir la presencia de mi hermano, ya que hasta la fecha aún se puede seguir viendo la sombra de mi hermano, como se mece, cual si fuera un péndulo. También lo hemos escuchado llorar, y eso nos parte el alma a todos nosotros. Incluso mi tío Esteban jura verlo deambulando por su casa. No quiero juzgar a nadie, pero mis hermanos y yo tenemos nuestras sospechas. Dudamos de mi padre y de mi tía María. Si alguien supiera cómo poder contactar con mi hermano para saber qué fue lo que realmente pasó y así por fin pueda descansar en paz. Las supersticiones de Vero, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Mi abuelita falleció hace 2 meses. Ella jamás quiso ir al hospital, ya que ella decía que ahí se iría más rápido. Con mucho dolor aceptamos su petición y sus últimos días los pasó en su casa, tal y como ella lo había querido. Nos hablaron a las 3:30 de la mañana para avisarnos que mi abuelita había muerto, que fuéramos lo más pronto posible para despedirnos de ella antes de que llegara a la funeraria. Mi esposo y yo nos fuimos a toda prisa y gracias a Dios alcanzamos a darle un último beso. Mi mamá estaba bastante devastada y me pidió que le dijera a mi esposo que me permitiera quedarme con ella. Él aceptó, pues ya solo serían unas pocas horas las que estaríamos ahí. Eran casi las 6 de la mañana cuando nos dormimos en la habitación de huéspedes, mi mamá y yo. Cuando siento como si me sobaran la espalda, en ese momento me levanté de inmediato, creyendo que era mi tío que necesitaba algo, pero nada, no había nada. Supuse que solo lo había imaginado y traté de volver a dormir, cuando nuevamente siento a alguien pasando su mano por mi espalda. Volteo muy despacio y no sé si me lo crean, pero juro que vi a mi abuelita que me miraba y me sonreía desde la puerta de la habitación. Traté de despertar a mi mamá, pero era en vano. Supuse que fueron las pastillas que se tomó. Pude ver a mi abuelito unos cuantos segundos y de repente desapareció. A las 7 pasadas me dieron ganas de ir al baño, pero me resistí a ir por temor de volverla a ver. Pero ya era imposible aguantarme. Decidí levantarme a toda prisa y tratar de no voltear hacia el cuarto de mi abuelita, ya que el baño se encontraba justo enfrente de su recámara. Entré sin voltear, pero al salir fue casi imposible no hacerlo, y la pude ver sentada en su sillón mirando hacia su jardín. Lo raro es que no se veía tan viejita, sino todo lo contrario. Se veía joven y resplandeciente. Cuando ella volteó, de inmediato corrí hacia la recámara y abracé a mi mamá, que seguía sin despertar. A las 10 de la mañana le conté lo sucedido a mi mamá, pero no me creyó. Dijo que probablemente serían mis nervios. Nos fuimos al velatorio y ya estaba mi abuelita ahí. Lucía tan bella como si estuviera dormidita. Cuando se acercó, mi mamá notó que el vidrio que se encuentra en la caja para proteger el cuerpo estaba suelto. Podías levantarlo y tener contacto con el cuerpo. Mi madre vio cómo mi abuelita empezaba a sudar. Se podía ver claramente varias gotas de sudor. Me pidió que fuéramos a conseguir un pañuelo para limpiarla, y justo cuando regresábamos se escuchó a doña Vero gritar. Doña Vero es la persona que trabaja con mi abuelita. Pero muchacha tonta, ¿qué es lo que has hecho? Mi mamá y yo nos quedamos paradas sin poder decir o hacer algo. Doña Vero gritaba una y otra vez: Carla, ¿qué fue lo que hiciste?, le reprochaba llorando. Carla, su hija, solo la miraba avergonzada cuando se acercaba a mi tío y le pregunta qué fue lo que la puso así. Lo que ella respondió bastante apenada: lo siento, patroncito, es que mi hija Carla levantó el cristal del ataúd y le limpió el sudor a su mamá. Y mi tío le dijo que no se preocupara, que nadie se había molestado, que pediría que lo cerraran bien, a lo que ella contestó bastante preocupada: es que ustedes no entienden, su mamá no se quiere ir sola, es por eso que ella está sudando, y como esta niña tonta se lo limpió, ahora mi patrona vendrá por ella.
¿Pero de qué demonios hablas, Verónica?, le dijo mi tío en tono molesto. Esas son solo ocurrencias de tu pueblo. Nada le va a pasar a tu hija. Es mejor que te vayas a descansar. Estás muy nerviosa y necesitas reposo. Le dio un billete y se salió mi tío enojado. Mi mamá y yo sentimos un poco de pena por ella y la llevamos a la cafetería para tranquilizar un poco a la señora Vero. Pero ella parecía no tener consuelo. Le platiqué lo que había pasado esa mañana y Vero me dijo que mi abuelita quería que me fuera con ella, pero que mi miedo me había salvado. Mi mamá le dijo de que la gente se muere. Son cuentos que inventa la gente para asustarnos. Vero se levantó muy triste y dijo: mañana a mi patrona la entierran y a mi hija la velarán. Mi mamá se quedó preocupada por la actitud de Vero, pero no pudimos hacer nada por ella y nos regresamos a la sala a seguir velando. Al día siguiente fuimos al entierro de mi abuelita. Salíamos del panteón como a las 4 de la tarde, cuando suena el celular de mi mamá y era Vero llorando. ¿Pero qué pasa, Vero?, decía mi mamá una y otra vez. Por un momento mi mamá se quedó petrificada sin poder hablar. Después de unos segundos me dice mi mamá que Carla, la hija de Vero, había muerto por la mañana y según los doctores había sido muerte natural. Mi tío, aún incrédulo, decidió dirigirse a la casa de la señora Vero para desmentirse. Y tal fue su sorpresa al llegar a la casa y ver aquel triste panorama. Carla parecía estar dormidita como toda una princesita. Al vernos, Vero comenzó a llorar. Se los dije, mi patrona se llevó a mi hija. Se los juro que parecía una mala broma. Cuando me acerqué a verla, pude notar que ella también sudaba. Se lo hice saber a mi mamá, a lo que pidió que nos fuéramos, porque estaba muy asustada. Pero ya casi en la salida, Vero nos paró y nos dijo que ahora Carla y mi abuelita la esperaban, y que esto nos sirviera de lección, que no son chismes de gente de pueblo, como dice usted, mi patroncito, dijo dirigiéndose a mi tío. No sabíamos qué hacer, pero para tranquilizar las cosas, dijo mi mamá que iríamos por algunos panes y galletas para ofrecerles a la gente. Fuimos y compramos las cosas, pero mandamos con unos familiares, ya que hasta la fecha aún tememos de las supersticiones de Vero. 15 días, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Mi esposa Carla y yo éramos la pareja más feliz del mundo. Era la mujer más bella, tierna y amorosa que te pudieras imaginar. Era tanto el amor que sentíamos que un día decidimos hacer un pacto. Quien muriera primero vendría por el otro. Tendríamos 15 días para arrepentirnos, así que el que muriera dejaría una señal nueva cada día. Si en el día 15 no diríamos que estábamos listos para partir, nos iríamos y dejaríamos que el otro hiciera su vida. Pensamos que eso sucedería cuando fuéramos muy viejos, pero no fue así. A los 4 años de casados le detectaron cáncer de mama. Fue algo que me destruyó por completo. Lamentablemente el cáncer se regó en muy pocos meses. Las quimios no la ayudaron en nada. Ella jamás perdió esa sonrisa tan bella que la caracterizaba, y cuando estaba en agonía, ella sostuvo mi mano y me preguntó que si aún teníamos el pacto. Yo con lágrimas en los ojos le contesté que sí, y después de un suspiro, ella murió. Quería volverme loco, grité y maldecía hasta quedarme afónico. Ese mismo día que murió sucedió algo extraño. Me metí a bañar para ir al velorio y cuando salí, estaba una foto de nuestra boda sobre la cama. Eso me hizo sonreír, ya que sabía que era Carla, que comenzaba a dejarme pequeñas señales. Tomé la foto y la llevé al velorio, la coloqué arriba del féretro. Estaba muy tranquilo, ya que la podía sentir como si estuviera viva. Pero al día siguiente en el panteón, fue tan difícil despedirme de su cuerpo, que realmente tuvieron que darme un calmante para poder tranquilizarme. No sé quién me llevó hasta la casa, pero cuando desperté, ya me encontraba allá. Traté de buscar alguna señal que me hubiese dejado Carla, pero nada. Estaba empezando a creer que todo había sido una coincidencia y que Carla no había cumplido su promesa. Cuando de repente, de uno de los libreros cae un libro que le había regalado cuando éramos novios.
Y así pasaron los días dejándome un sinfín de pruebas. Incluso tengo una llamada perdida de su móvil. Yo sé que esto no es una historia de terror, pero sí una de amor que incluye un fantasma. Y saben, lo mejor de todo es que mañana se cumple el día 15 y hoy estoy listo para partir con ella. Llegó con la lluvia, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Fue un día como cualquier otro, soleado y agradable. No se preveía lluvia. Mi madre fue la única que en la tarde dijo que algo no le gustaba en el ambiente. Mi padre le dijo que dejara de ser ave de mal agüero. Mi madre le respondió que solo era una sensación extraña y no era culpa de ella sentirse así. En casa mi madre era creyente tanto de la religión católica como de las buenas y malas energías. Mi padre, por el contrario, podríamos decir que era ateo, pero a él no le gustaba que lo catalogaran así. A eso de las 7 de la noche empezó una suave lluvia. La verdad nos agradaba para que refrescara el jardín, pero sabíamos que no estábamos en épocas de lluvia, entonces sería algo pasajero. Igual, cuando empezó la lluvia, mi padre entró 2 perros labradores que teníamos fuera, mientras mi madre organizó una penca de sábila que tenía colgada tras la puerta y enderezó el crucifijo que había en la sala. Mi padre la miró con cara de pocos amigos, pero no dijo nada. La lluvia seguía siendo suave pero constante. Un silbido se escuchaba afuera, pero no era el viento, ya que mi padre tenía varios sonajeros de viento fuera y ninguno sonaba. Los 2 perros empezaron a gemir y a chillar. Corrían bajo el mueble donde estaba mi padre. Estaban muertos del miedo, algo que nunca antes había pasado. Mi madre se santiguó y se sentó al lado de mi padre. Yo en medio de ellos. Algo fuera seguía silbando, como si fuera el viento. Los 2 perros gemían, estaban aterrorizados. Algo corrió por el techo de la casa, algo que parecía tan grande como un toro. ¿Cómo podía algo tan grande estar sobre el techo? Se le sentía resoplar como una fiera enjaulada. En casa todos nos abrazábamos con temor. Hasta mi padre, que era el que nada lo atemorizaba. De los perros ni se diga, lloraban y gemían muertos de miedo. Aquello, al correr sobre el techo, hacía que las puertas y ventanas parecieran que se fueran a caer. Temblaban como si fueran a arrancar de sus puestos. Es como si hubiese un temblor de tierra. Pero solo en nuestra casa sentimos como aquello corrió por todo el techo y saltó al lado de la puerta. Allí de un bujío, como el de un toro, arremetió contra la puerta, pero en el primer envión tumbó la penca de sábila. Dio un bujido, pero esta vez lastimero como de dolor. Corrió, o más bien voló alrededor de la casa. Con algo como garras iba rasguñando las paredes. Mi madre entonó una oración. El crucifijo cayó al piso y aquello se oyó saltar al jardín y desaparecer en la noche. Pasamos mucho tiempo allí sentados, sin decir una palabra. El miedo nos tenía paralizados aún. Los perros se calmaron y empezaron a caminar por la casa. Esto nos tranquilizó y volvimos a la vida. Mi madre acomodó la penca de sábila y mi padre el crucifijo en la pared, algo que nunca creí ver. Al día siguiente pudimos ver los estragos en el techo, muchas tejas quebradas y en la pared efectivamente los rasguños de algo como garras. También una babasa negra que olía a basura. Casi no logramos limpiarla entre los 3. En el jardín donde cayó aquello, todas las plantas estaban secas. Por donde corrió en la noche, le preguntamos a varios vecinos, pero ninguno dijo haber visto ni sentido nada. Solo nos visitó a nosotros. El paramédico, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Hola, me llamo Raúl, y aunque mi historia es muy corta, me gustaría relatárselas. Yo soy paramédico, y un día jueves por la noche hablaron de seguridad pública para que fuéramos a cubrir un servicio por lesiones causadas por violencia doméstica. Mi compañera de turno era Graciela, una mujer con mucha experiencia y que no se doblegaba fácilmente, al menos hasta esa noche.
Llegamos al domicilio y ahí se encontraba una unidad de policía y nos hacen indicación de que la paciente está adentro. Una mujer de 32 años. Tenía diversos golpes, pero gracias a Dios solo heridas superficiales. La notábamos bastante nerviosa. No le tomamos mucha importancia porque los pacientes de este tipo suelen tener crisis postraumáticas. Graciela trataba de hablar con ella mientras le curaba las heridas para tratar de tranquilizarla, pero ella repetía una y otra vez que necesitaba salir. Y al preguntarle qué era eso tan importante que tenía que hacer, nos dice que cuando su marido la comenzó a golpear, su hijo de 8 años había salido corriendo y aún no había regresado. Terminamos de curarla y le comentamos a la policía lo que había dicho la mujer, para que estuvieran al tanto y le brindaran ayuda. Nos despedimos y nos subimos a la ambulancia. Estábamos prendiendo un cigarrillo cuando nos tocan la puerta y era un pequeño niño. Graciela baja completamente el vidrio y le pregunta en qué le podemos ayudar. El niño inocentemente pregunta que si somos doctores, a lo que le decimos que no, pero que también podemos curar y somos los que llevamos a los pacientes con los doctores. Entonces el niño dibuja una sonrisa en su rostro y nos dice que si podemos ayudar a un niño que está tirado calles atrás, pero que nos demos prisa porque hay mucha sangre tirada y tiene mucho frío. Yo, un poco nervioso y dudoso de lo que me estaba diciendo, le pregunté que qué le había pasado a su amiguito, y él dice que su papá le había pegado a su mamá y que el niño corrió a avisarle a su abuelito, y cuando el niño iba caminando, su papá le pasó el carro por encima. Creo que iba muy enojado, dijo algo triste en ese momento. Recuerdo lo que nos había contado la señora. Me bajé a toda prisa y se lo conté a los policías. Entonces la señora nos dijo que ella nos llevaría a casa de su papá. Cuando salimos, el niño ya no estaba. Supusimos que se había asustado y se había ido. Nos pusimos en marcha y a unas cuantas calles vimos cómo el cuerpo de un niño estaba tirado en medio de la carretera. La mamá lo reconoció de inmediato y se bajó a toda prisa. Nos gritaba que lo ayudáramos, pero ni mi compañera ni yo podíamos mover. Ese niño que se encontraba tendido en el piso fue el niño que minutos atrás nos pedía ayuda. Lamentablemente, nada se pudo hacer con ese pobre niño. Llevaba varios minutos muerto. Pusimos una manta blanca para tapar el cuerpo y desde ese día jamás he vuelto a hacer un turno de noche. Los escritos de la muerte, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Debo confesar que mi abuelo fue un hombre bastante extraño. Tenía fama de brujo y curandero. Algunos se atrevían a decir que tenía un pacto con el diablo y este lo protegía. De esto no puedo asegurar nada porque nunca lo vi haciendo nada que tuviera que ver con este tipo de prácticas. Su muerte fue lenta y muy lamentable. Le diagnosticaron un cáncer de estómago y que este pronto se lo llevaría, pero él seguía ahí, postrado en la cama, y pasaban los meses. Ya no comía y muy poco hablaba. Ni médicos ni familiares entendían por qué no moría. El sacerdote fue varias veces a confesarlo, pero este se negaba a recibirlo. Decía que por favor lo dejara en paz, que él nada podía hacer por él. Su destino ya estaba decidido. Una noche de lluvia y mucho frío, un fuerte ventarrón cubrió la región. No era época de lluvia, pero desde que cayó la noche, llegó con esta. Eran eso de las 9 de la noche. Mis padres y yo rezábamos en la habitación contigua de mi abuelo el Santo Rosario. Debo aclarar que mi abuelo, a la única familia que tenía era mi madre. Ella fue hija única y la abuela ya había muerto. Estando en la oración, escuchamos a mi abuelo gritar: "Déjenme en paz". Los tres callamos al mismo tiempo, no por el grito como tal, más por la fuerza con la que lo hizo. Él estaba muy débil y solo hablaba en susurros. Cuando fuimos a la habitación a ver qué pasaba, lo volvimos a escuchar y esta vez gritó: "Dios, ayúdame, no dejes que me lleve". Corrimos a su habitación. Cuando llegamos estaba muerto. No era la muerte lo que más nos causó impresión,
Esta ya la esperábamos. Lo que más nos causó asombro fue ver su cara de terror mirando al vacío, con sus ojos desorbitados y su cara desencajada, como si antes de morir hubiese visto el demonio. Mientras mi madre lo organizaba para el entierro, pude ver que debajo de la almohada cayó un pequeño libro, completamente negro. Parecía como si su pasta fuera de cuero y cubierto con cebo para las velas. Mientras mi madre hacía los preparativos y mi padre llamaba a los amigos para que nos acompañaran, yo tomé el pequeño libro y me fui a un cuarto de herramientas a leer. En aquel entonces tenía yo unos 12 años. No es que fuera muy amante a la lectura, pero aquel libro me causaba curiosidad. Lo allí escrito eran más que nada oraciones, pero no iban dirigidas a ningún santo, más bien a alguien llamado el Príncipe. Leí poco. Me cansé al no encontrar nada allí que me interesara. Al final había una nota escrita por mi abuelo, y lo sé porque yo conocía su linda letra. Allí decía: el día que el príncipe oscuro venga a reclamar esta alma que le pertenece, todos los cultivos recién germinados morirán, los animales recién paridos morirán. Esta es la muestra de su poder, pero debe recitarse en voz alta para que se cumpla. No entendí muy bien lo que quería decir el abuelo, pero tiré el pequeño libro lejos. Un terror inexplicable cubrió todo mi cuerpo. Sentía a alguien ahí junto a mí, como si estuviera acompañado, pero no podía ver quién era. No solo era sentir la presencia, escuché también una cansada respiración, la misma que le escuchaba al abuelo cuando dormía. Salí de allí corriendo, sin saber dónde quedó el libro. A la mañana siguiente entendí lo del libro. Todos los cultivos de la región recién germinados murieron. Todos los animales recién paridos les pasó igual. Con temor fui a buscar el libro para entregárselo a mis padres. Ellos sabrían qué hacer con esto. Fui yo quien leyó la invocación, ya que en ese entonces no era capaz de leer mentalmente. Por eso lo hice en voz alta. La realidad es que nunca encontré el libro y por ende no les conté a mis padres de su existencia. Desde entonces, muchas ocasiones cuando estaba solo en la oscuridad, presentía a alguien junto a mí y escuchaba esa cansada respiración, como si eso me estuviera acechando. También empecé a soñar constantemente con el abuelo. Me miraba sonriente y me decía: no te asustes, tú eres el próximo elegido del príncipe. Siempre despertaba asustado y gritando, porque cuando él decía estas palabras, sentía más viva la presencia de alguien en mi habitación. Con el despertar gritando, mis padres se preocuparon y me preguntaron por mis sueños. Les conté lo que soñaba y también lo del libro, así que lo buscamos por todos lados, pero fue inútil. Mi madre era la más preocupada, así que me llevó a la iglesia y le contó al sacerdote lo del libro y mis sueños. Era el mismo que había intentado confesar el abuelo. Me sonrió y por su cara sentí que le restó importancia a lo sucedido. Me invitó con su mano a la pila bautismal y me bautizó de nuevo, como si yo fuera un niño pequeño. Desde entonces los sueños desaparecieron y tampoco siento aquella presencia en la soledad o la oscuridad. El taxi, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Roberto Hernández y tengo 45 años. Hace 5 años exactamente fui diagnosticado con diabetes. Sé que deben estar preguntándose el por qué este señor nos escribe, si este es un canal de eventos paranormales. Pero cuando les cuente el motivo de mi enfermedad, entenderán todo. Soy originario de Mazatlán, Sinaloa, y tengo el oficio de ser taxista. Mi jornada laboral usualmente empieza a partir de las 9 de la noche, ya que la mayoría de mis clientes son turistas o personales de los bares y discotecas de la región. Un sábado por la madrugada hacía mi recorrido habitual cuando una joven en aparente estado de ebriedad me hace la parada. A orillas del malecón, cosa que para mí no era extraño. La joven se subió, aún con una cerveza en la mano, y me dice sonriente que si la podía llevar a su hotel, ya que ella se había quedado dormida y sus amigos la habían dejado ahí. Así lo hice. Puse en marcha mi taxi y a unos metros vi un accidente terrible,
que aún estas fechas me produce bastante escalofríos, el solo hecho de recordarlo. Estaba totalmente acordonada la zona, era un caos terrible. Le dije a la señorita que me esperara un momento, quería preguntarle a alguno de los policías si podría dejarnos pasar. Ella solo asintió con la cabeza. Me bajé del taxi y caminé hacia los policías. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que justo en ese momento los cuerpos de protección civil estaban bajando el cuerpo de una joven que se encontraba en el auto impactado. No lo podía creer. Era la misma joven que yo traía en el taxi. La pobre muchacha estaba partida por la mitad. Fue tan fuerte el impacto que la muchacha quedó prensada y solo pudieron sacar el torso para arriba. En ese momento me quedé pasmado. Quise creer que por lo fuerte de la escena, mis nervios me estaban jugando una mala pasada. Corrí a mi taxi para verificar que estuviera la pasajera, pero no había nadie, ni la joven ni la cerveza. En ese momento me desmayé y no supe más de aquel suceso. A la mañana siguiente desperté en el hospital. Ahí estaba mi esposa muy preocupada por lo sucedido. No saben el gusto que me dio de verla. La tomé de la mano y comencé a relatarle lo que había pasado la noche anterior. Ella me escuchaba aterrada y al terminar mi relato, ella me contó acerca del accidente. Eran 5 jóvenes no mayores de 25 años. Venían en estado de ebriedad y a exceso de velocidad. Se impactaron con un camión de 3 toneladas. Le fue imposible frenar, pero solo murió una joven que venía dormida. Lo bueno que ni sufrió, lo dijo en tono de consuelo, y con lo que cuentas, yo creo que ni cuenta se dio de lo que le sucedió. El doctor me dio de alta y me diagnosticaron con diabetes por un susto. Muchos compañeros se burlaban de mi historia, hasta que uno que otro les tocó ver lo mismo que yo. Relatan que una joven le hace la parada en la orilla del malecón y justo avanzando unos metros, la joven desaparece. La mayoría dicen que no cruzan palabra alguna, otros que solo asienten con la cabeza, pero nadie le ha tocado vivir lo que yo pasé esa noche. Todos los días le pido a Dios por el alma de esa joven y ojalá y nunca les toque brindarle servicio alguno. Gracias. Mauricio, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguela. Solía trabajar en un salón de belleza en mi ciudad. Eran exactamente las 5 de la tarde, cuando suena la campanilla de la entrada, señal de que estaba por entrar un cliente. Buenas tardes, dijo aquella mujer sonriente. Quisiera un corte, me dijo amable. Al lado de ella venía un hombre alto, muy delgado, con semblante bastante enfermo. La señora pasó sin demora y comenzamos a platicar del clima para romper el hielo. Así estuvimos unos minutos cuando de reojo volteó hacia la entrada. El hombre seguía parado al lado de la puerta, sin hacer movimiento alguno. Si gustas sentarte, a lo que él me respondió, estoy bien. Con una sonrisa, aquella mujer se quedó viendo extrañada, pero no le dio importancia alguna. Al acabar su corte, ella me dio las gracias y me pidió unas tarjetas para repartirlas entre sus amistades. Cuando le pregunté, disculpe, él no se va a hacer nada. Tengo el corte de hombre con el 50% de descuento. Cuando le dije eso, ella hizo una mueca de asombro y respondió, se lo comentaré a mi hijo, concluyó. Pero yo insistente, volví a preguntar, es que solo hoy tendré esa promoción. ¿Por qué no la aprovecha su esposo? Dije refiriéndome al señor que aún permanecía parado al lado de la puerta. Mi esposo, respondió ella con voz temblorosa. Sí, afirmé yo un poco molesta. Es que he venido sola, señorita. No, no es así. Entonces diga usted quién es el hombre parado junto a la puerta. Entraron juntos. ¿Y cómo es el hombre?, preguntó la señora nerviosa. Comencé a describirlo cuando casi de inmediato sacaba torpemente su teléfono celular de la bolsa y dice apresurada, es él. A lo que respondo en son de burla, ya ve que sí lo conoce, y es cuando ella comienza a llorar y relata, él es Mauricio,
Es mi primo y la semana pasada falleció de leucemia. No alcanzamos a despedirnos, pero creo que él cumplió el pacto, dijo ella un poco más tranquila. ¿Pacto?, respondí imprudentemente. Sí, él y yo teníamos un pacto. Quien se fuera primero tendría que venir por el otro. Así que muchas gracias, señorita. Qué pena que ya no podré venir más. Me hubiera gustado más haberla conocido antes de la partida de Mauricio. Me dio 50 pesos de propina y salió sin más. Muñeco diabólico, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página. Síguelo. Llegó al antiguo pueblo un ventrílocuo. Era el disfrute de todos. Por unas monedas, el hombre hacía que su muñeco hablara una infinidad de palabras y chistes un poco subidos de tono. Nunca antes había visto uno tan real. Era tan así que nadie podía creer que fuera aquel hombre el que hablaba. Todos aseguraban que era el muñeco, o así lo querían creer. Se hizo muy famoso su espectáculo, así que llegadas las horas de la noche, todos se arremolinaban al lado de un viejo farol en un parque, con unos cuantos árboles. Allí se daba el mejor espectáculo para el pueblo, pero una noche cualquiera, el muñeco cambió su repertorio. Su cuento consistía en decir que tal o cual persona del público tenía un pequeño secreto. Por ejemplo, al lechero le decía que agregaba agua a la leche para que le rindiera más. Todos se desgañitaban de risa. Al leñador le decía que vendía varias veces la misma carga de leña. La vendía en un lugar y después él mismo la robaba y la vendía en otro. A algunos hombres y mujeres les decía que eran infieles y hacía mucho les decía sus pequeños y grandes pecados. Al principio las personas tomaron todo aquello en broma y se reían de buena gana, pero fueron entendiendo que todo lo que decía era verdad, no era una broma, era la realidad. Así que muchos dejaron de reír, pero otros querían saber lo que ocultaban sus vecinos. Se volvió un espectáculo morboso. Querían que el muñeco o el ventrílocuo sacara a relucir aquellas infidencias que tenía la población. El ventrílocuo cada día desenmascaraba más secretos y también recibía más dinero, porque aquellos que acudían al espectáculo pensaban que entre más dinero diera, más secretos revelaría. Esta historia llegó a oídos del alcalde que llevaba más de 20 años en el mandato. No se sabía el cómo, pero siempre ganaba. Era el hombre más rico y poderoso, dueño de las mejores tierras y el mejor ganado. Así que al saber lo que hacía el ventrílocuo por medio del muñeco, envió a hacerle una visita. Después que terminara el espectáculo revelador de secretos, dos tipos llegaron con mazos en manos. La orden era hacerlo confesar de dónde sacaba la información que daba en su espectáculo, pero el hombre aseguró que él nada tenía que ver. Todo eso eran cosas del muñeco. Aseguraba que él no hablaba, era en realidad el muñeco. Los dos verdugos no le creyeron ni una palabra. Lo golpearon para que dijera la verdad, pero él nunca cambió la versión. Fueron tantos los golpes que al final murió. Acostumbrados a esas cosas, se rieron de buena gana. Dijeron en son de burla: este no aguanta unos cariñitos. Se cree que cogieron el muñeco y se fueron donde su jefe a contar lo ocurrido, pero no lograron llegar a dar razón. Los encontraron en un callejón apuñalados, con una nota pegada en su pecho, donde decía: estos mataron al ventrílocuo. El alcalde, hombre creyente de la brujería y el poder del demonio, aseguraba que eso era cosa del muñeco que estaba endemoniado, pero uno de sus hombres de confianza se creía más práctico y sabía que su jefe le creería, así que dijo que eso no era cosa del muñeco. Aquello era cuestión de sus aliados, los cómplices con los que había hecho negocios en alguna ocasión. Estos querían desestabilizarlo y quedarse con todo, así que el alcalde le creyó a su mano derecha. Fue así que dio la orden de buscar en todos sus socios y cómplices al culpable de querer quedarse con todo. Así que los verdugos llegaban en las noches a casa de estos personajes, los golpeaban para que confesaran si estaban detrás de la riqueza del alcalde. Todos morían por aquellas golpizas. Nadie confesaba, porque nadie sabía nada. 10 y 6 hombres fueron asesinados en menos de un mes. Las personas del pueblo tenían miedo de salir en la noche y exigían al alcalde brindar seguridad. El alcalde, en su locura, creyendo que su hombre de confianza
era quien lo quería traicionar. Asesinó a sangre fría a su mano derecha. Lo dejó en un lugar oscuro y se fue a dormir. Fue la única noche que durmió bien en ese último mes, pero al día siguiente encontraron el cadáver del hombre con una nota que decía: me mató el alcalde porque sabía sus verdades y trampas. La policía no arrestó al alcalde, aquello no podía servir como prueba, pero el alcalde, sabiéndose culpable, enloqueció. En uno de esos arranques de locura, entregó todo lo que tenía a quien lo quisiera recibir. En pocos días quedó en la ruina. Su esposa lo abandonó, llevándose el único hijo que tenían. El alcalde deambula por la calle, vive de la caridad de las personas. Muchas veces deben vestirlo porque va en medio del invierno o el verano desnudo. Hay ocasiones que dice que esto se lo hizo el muñeco. Años después, alguien dijo en el pueblo que en el pueblo contiguo había llegado un ventrílocuo con un muñeco que decía las verdades, los pecados de las personas. Escrito y adaptado por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página. Síguelo. Probadores, gracias por ser parte de esta familia. Recuerden que pueden apoyarnos dejando un like o un comentario. Eso ayudará a que YouTube muestre a más gente este video. Feliz noche, amantes de cuentos de terror.